Durante muchos siglos, los judíos y cristianos han disputado a causa de la persona del Mesías. Las diferencias para muchos son irreconciliables, pero si indagamos nos daremos cuenta que no es una disputa teológica sino espiritual, ya que la figura del Mesías está claramente revelada en las escrituras rabínicas, y éstas confirman las enseñanzas de los evangelios y en las epístolas del Nuevo Testamento, como vamos a ver a continuación. Pero antes de seguir, voy a explicar brevemente la literatura rabínica que se va a utilizar en este estudio, para que no haya dudas al respecto. La palabra Talmud en hebreo significa aprendizaje, y es la colección de escritos que cubre todas las tradiciones y todas las leyes judías, y se convirtió en el texto pilar del judaísmo, especialmente después de la destrucción del segundo templo. El Talmud es más estudiado incluso que la misma ley de Moisés, que la Torá. Y como vamos a leer a continuación, en el tratado de Eruvim 21b8, un tratado del Talmud, dice lo siguiente: Hijo mío, ten cuidado de cumplir las palabras de los sabios, incluso más que las palabras de la Torá, porque las palabras de la Torá incluyen mandamientos positivos y negativos, e incluso con respecto a los mandamientos negativos, la violación de muchos de ellos se castiga solo con latigazos, considerando que con respecto a las palabras de los sabios, cualquiera que transgreda las palabras de los sabios está sujeto a recibir la pena de muerte. Y otro texto que vamos a utilizar en nuestro estudio es el Targum. El Targum es la traducción de la Biblia hebrea al arameo, usada por los judíos del siglo I en la sinagoga después de leer las secciones de la Torá. Ahora que tenemos estos conceptos claros de la ley oral, el Talmud y el Targum, la traducción aramea, ahora vamos a ver cómo las escrituras rabínicas confirman las enseñanzas del Nuevo Testamento. La primera pregunta que vamos a hacer es: ¿para qué fue creado el mundo? El apóstol Pablo nos dice claramente cuál fue el propósito de la creación. Vamos a buscar en la Biblia el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Y leo: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y en la epístola de los Hebreos, capítulo 1, voy a leer del versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y en el Talmud, el rabino Yohanan, en el tratado de Sanedrín 98b13, confirma las palabras de Pablo y de Hebreos. El mundo fue creado solo en virtud del mérito del Mesías. Nuestra siguiente pregunta sería: ¿quién creó el mundo? Sabemos que el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice lo siguiente: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y en la epístola de los Hebreos, capítulo 1, versículo del 8 al 10, dice: Mas del Hijo dice: Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Y ahora vamos al Targum Neofiti, en el Targum de Génesis, la traducción aramea. Veamos qué dice del capítulo de Génesis 1, versículo 1. Leo: Desde el principio, el Hijo de Dios con sabiduría terminó los cielos y la tierra. Y la versión de este Targum, traducido al inglés por el erudito Martin McNamara, dice: En el principio, con sabiduría, el Verbo de Dios creó los cielos y la tierra. Y en el Targum Jonatán de Isaías 48:13, que es la traducción aramea del texto de Isaías, dice: Y el Verbo fundó la tierra, y con su poder extendió los cielos. Y en Levítico Rabba, capítulo 14:1, que esto es un tratado que contiene mucho material del Talmud, dice lo siguiente respecto a la creación y el Mesías.
Citando a Génesis capítulo 1, versículo 2, el erudito Reish Lakish, que vivió aproximadamente en el año 200 después de Cristo, comenta en Génesis 1, el versículo 2, y el Espíritu de Dios que vaciló, se movía sobre el agua, era el Espíritu del Rey Mesías. Continuemos con la próxima pregunta. ¿Quién destruirá el imperio de Satanás? Vemos en el libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 15, cuando Dios maldice la serpiente, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. En el Nuevo Testamento, esta profecía es entendida que se cumplió en el Mesías, Cristo Jesús. Primera de Juan 3, versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y nuevamente, las escrituras arameas, el Targum Yonatán de Génesis 3.15, confirman la profecía mesiánica. Leo en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente de tu hijo y la simiente de sus hijos. Y acontecerá que cuando los hijos de la mujer guarden los mandamientos de la ley, estarán preparados para herirte en la cabeza, pero cuando dejen los mandamientos de la ley, estarás listo para herirlos en el calcañar. Sin embargo, para ellos habrá medicina, pero para ti no habrá medicina, y harán remedio para el calcañar en los días del rey Mesías. Y para terminar, queda esta pregunta. ¿El Mesías como Señor del rey David? Hay mucho material por cubrir todavía, pero no quiero hacer el video tan largo. Haré otra segunda parte de este video para tocar todos los temas importantes sobre esto. Pero el Señor Jesús tuvo un encuentro con los fariseos en Mateo 22, refiriéndose, y él le dice la pregunta a los fariseos, ¿de quién es hijo el Cristo? Leamos del verso 41. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Y en el comentario rabínico antiguo, llamado Midrash de los Salmos, o comentario rabínico de los Salmos, del capítulo 18-29, dice lo siguiente, del Salmo 110, versículo 1. El rabí Yudán dijo en el nombre del rabí Jamá, en el tiempo por venir, cuando el santo, bendito sea él, siente al Señor Mesías a su diestra, como está dicho, el Señor le dice a mi Señor, siéntete tú a mi mano derecha, citando el Salmo 110, 1. Vemos cómo estas profecías sí se cumplieron en nuestro Señor Jesucristo, y espero que este estudio haya servido para edificación. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones a todos.